En la clase pasada vimos que una de las medidas para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera es imponer un impuesto a los bienes procedentes del exterior, restringiendo de esta manera las importaciones. Estos impuestos dijimos que son conocidos como aranceles y también tienen una función recaudatoria, de manera que aun cuando no haya productores locales para proteger, se puede poner un impuesto a las importaciones para que el Estado recaude. En cualquiera de los dos casos, el perjudicado es el consumidor. Si ustedes miran los aranceles promedio que aplican los países desarrollados y los países en desarrollo, van a ver que los países desarrollados aplican aranceles promedio mucho más bajos. ¿Y eso quiere decir que permiten libremente las importaciones? No, porque en realidad hay muchas otras barreras que no son arancelarias, pero que son igualmente importantes en el comercio actual. De hecho, estas barreras no arancelarias van en aumento y son un tema que por lo general se discute muy fuerte en las rondas de negociaciones de la OMC. ¿Qué barreras no arancelarias conocemos? Bueno, hay muchas. Las cuotas a la importación, las cuotas arancelarias, que es una combinación de las cuotas de importación y los aranceles, las cuotas de exportación, también llamadas restricciones voluntarias a la exportación, los requerimientos de contenido nacional, el subsidio a la producción local, que es otra manera de proteger y de ayudar a los productores locales, el subsidio a la exportación, que está destinado solo a aquellos productores que pueden exportar sus productos, el dumping o la discriminación de precios que se hace entre países, y esto consiste en cobrar un producto en el extranjero más barato que en mi país, considerando los costos de transporte y los aranceles. Y también se incluye bajo esta denominación la venta de productos por debajo del costo. Otras barreras no arancelarias es la política que tiene cada gobierno para hacer las compras gubernamentales o las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Las regulaciones sociales, es decir, las restricciones comerciales que tienen como base para unos y como excusa para otros la promoción de la salud o el cuidado del medio ambiente y demás objetivos valorables. Y por último, las barreras fitosanitarias. Vamos a empezar en esta primera parte a analizar las cuotas de importación. Una cuota es una restricción física a la cantidad de productos que se pueden importar por periodo de tiempo. Vamos a repasar el concepto de arancel y las cantidades ofrecidas y demandadas y después lo vamos a comparar con una situación de cuota. Ese es el precio mundial, la W indica World o mundo, y como este es un país pequeño, suponemos que puede importar la cantidad que desee a ese precio mundial. Decimos que este país que estamos analizando, que puede ser Argentina, es un importador neto de máquinas porque el precio mundial es notoriamente inferior que el precio interno. A ese precio mundial, los productores nacionales están dispuestos a ofrecer esta cantidad, solo los productores más eficientes quedan en el mercado y a ese precio los consumidores están muy contentos porque pueden demandar toda esta cantidad. De manera que las cantidades hasta Q1 son abastecidas por los productores nacionales y todas estas cantidades son abastecidas por los productores extranjeros o las importaciones. Recordamos que el arancel implica un aumento en el precio mundial, ya sea específico o al valor, de manera que había productores, más productores nacionales, todos estos que están acá, que antes no podían participar en el mercado y ahora sí. Por lo tanto, las cantidades que estaban dispuestos a ofrecer los productores nacionales aumentaban, pero a ese precio los consumidores estaban dispuestos a adquirir menos unidades, con lo cual, entre que los productores ofrecían más y los consumidores demandaban menos, las importaciones disminuían notoriamente. ¿Cuál es el concepto de cuota? Es una restricción física a la cantidad de productos que se pueden importar. Entonces, esto implica que en la situación inicial, donde por ejemplo a un precio de 100 estamos importando 1000 unidades, el gobierno establece que no se pueden importar más de 500, de manera que 500 es la cuota que está habilitada para importación. ¿Cómo indicamos esto en el gráfico? Lo que hacemos es considerar cuál es la oferta
disponible para los consumidores nacionales. Esta oferta está compuesta tanto por la oferta de productores nacionales como por los 500 unidades de procedencia extranjera. Entonces, lo que hacemos es trasladar la oferta nacional en una cantidad constante igual a la cantidad de unidades que está permitido importar según la cuota. De manera que ahora el precio relevante pasa a ser el precio dado por la intersección de la demanda con esta nueva oferta que incluye la cuota de bienes extranjeros. Este es el nuevo precio, por ejemplo, 150. A este nuevo precio, los productores nacionales están dispuestos a producir Q2 y la cantidad demandada por los consumidores disminuye hasta Q2 también. Y en este caso, siempre, la cantidad que se importa tiene que ser igual a la cantidad permitida por la cuota. ¿Cómo se instrumentan las cuotas? Con licencias de importación. Este es un trámite que tiene que hacer el importador nacional. Pero se imaginan que van a ser un bien escaso y entonces surge el problema de cómo repartir esas licencias. Hay varias alternativas. Por ejemplo, estas licencias se le pueden vender a las empresas importadoras. Piensen que estas empresas van a comprar, por ejemplo, máquinas de cortar pasto, en este caso, provenientes de China, muy baratas a un precio de 100. Y después las van a poder vender en el mercado nacional a 150, con lo cual es un incentivo importante para tratar de acceder a estas licencias. En segundo lugar, el Estado lo puede subastar al mejor postor entre los importadores que estén interesados. Y va a haber importadores interesados por esto que acabamos de ver, porque el precio, producto de la cuota en el mercado interno, producto de esta restricción artificial, entre comillas, en la oferta, es sustancialmente superior al precio en el mercado mundial. El Estado también se las puede repartir a amigos sin necesidad de vender o subastar, y también se les puede dar a decidir al país exportador quiénes son las empresas exportadoras que van a tener derecho a exportar parte de esa cuota. Ya lo vamos a ver en la próxima unidad, pero la Organización Mundial del Comercio prohíbe restringir las importaciones mediante cuotas, salvo cuando se amenace con desplazar del mercado una porción significativa o importante de la producción local. En general, la Organización Mundial de Comercio intenta disminuir las restricciones al comercio, hacerlo cada vez más libre. Pero, como sabe que estas restricciones a veces son inevitables, se intenta que se restrinjan a las importaciones por medio de aranceles y no de cuotas. Es decir, restricciones que afecten a los precios y no a las cantidades. Por lo general, las cuotas se determinan por países, lo que se llama cuota selectiva, como por ejemplo habrán escuchado nombrar la cuota Hilton. Esta cuota lo que permite es a los productores mundiales de carne exportar a la Unión Europea. Argentina, de todos estos productores mundiales que están habilitados, es el que más participación tiene. De hecho, la mitad de la cuota Hilton es de Argentina. Lo que vemos es, comparando con la situación de libre comercio, es que los productores están mejor, ya sea porque hay nuevos productores que pueden participar en el mercado y antes no podían, porque no le daban los costos, y también los productores que antes podían participar, que podían vender sus productos, ahora tienen un precio más alto, el de 150. También vemos que los consumidores están peor. Antes había una gran cantidad de consumidores dada por Q1 que podían adquirir este bien a 100 pesos y ahora tenemos una porción de consumidores que no van a poder adquirir el bien porque no están dispuestos a pagar 150 pesos, que es el nuevo precio, que son estos consumidores que están acá, y además los que sí puedan adquirir el bien o los que estén dispuestos a comprarlo van a tener que pagar un precio superior. Si recuerdan, esto se puede analizar mediante el análisis de bienestar o de excedentes. Como decíamos, si consideramos cuál es el excedente del consumidor en la situación de libre comercio, vamos a ver que está dado por todo este triángulo. Recordamos que es la diferencia entre el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar para cada unidad y el precio que efectivamente paga.
Y en la situación con cuota, el excedente disminuye hasta hacer este triángulo que tenemos acá. De manera que este trapecio, que está marcado en celeste, indica la pérdida de excedente del consumidor debido a la cuota. De la misma manera, el excedente del productor es la diferencia entre el mínimo precio que hubiera estado dispuesto a recibir por sus productos, el precio que le permita cubrir el costo y nada más, que eso está indicado por la curva de oferta, y el precio que efectivamente recibe. En la situación de libre comercio, el excedente del consumidor está dado por este triángulo y en la situación con cuota el triángulo es mayor. Con lo cual decimos que los productores tienen una ganancia de excedente debida a la cuota. Y repetimos que esta ganancia es porque hay más productores que pueden competir en este mercado y porque los productores que antes competían y siguen compitiendo obtienen un precio mayor. Dijimos que los consumidores están peor, los productores mejor, y el trapecio verde que observamos ahí es el efecto redistribución, es decir, es la parte del excedente de los consumidores que se transfiere a los productores. ¿Qué pasa con el Estado en este caso? Es decir, ¿qué pasa con el efecto ingreso? En este caso el efecto ingreso se denomina también renta de la cuota, porque es una utilidad inesperada. En los aranceles era claro que el monto recaudado se lo quedaba el Estado, pero ahora no necesariamente es así. Quien se quede con esa renta depende de cómo se den las relaciones comerciales entre las empresas exportadoras del país de origen, por ejemplo China, y las empresas importadoras argentinas. Veamos un poco cómo se da este esquema. Las empresas exportadoras de máquinas de cortar pasto se la venden a importadores de Argentina, por ejemplo Easy, supermercados grandes y otras empresas de distribución de este tipo de máquinas, y estas máquinas se venden luego a los consumidores argentinos. Imaginemos que las empresas chinas se comportan como un monopolio. Se ponen de acuerdo entre ellas para ingresar al mercado argentino. Imaginemos también que las empresas importadoras argentinas van a ser muchas y muy chiquitas, como si fueran de competencia perfecta, y van a competir entre ellas por esas licencias. Imaginemos que las empresas exportadoras chinas le piden 10 pesos por una licencia que le permita importar una máquina de cortar pasto. ¿Las empresas argentinas van a estar dispuestas a pagar 10 pesos por una licencia? Pongamos una pausa y pensemos si van a estar dispuestas o no van a estar dispuestas. Y sí, van a estar dispuestas, porque esa licencia les da el derecho a importar una máquina a 100 pesos o 100 dólares. De manera que con la licencia el costo de esa máquina serían 110 y la va a poder vender en el mercado local a 150, obteniendo una ganancia de 40. Entonces, el máximo precio que están dispuestos a pagar los importadores argentinos es de 50 pesos por una licencia. En este caso, cuando los exportadores se ponen de acuerdo y le venden a las empresas importadoras de Argentina y las hacen competir entre sí, son las empresas chinas las que se van a apropiar de la renta de la cuota. Y en ese caso, las pérdidas de peso muerto para Argentina van a ser este rectángulo, que es la renta de la cuota, sumado a los triangulitos de pérdida de peso muerto que teníamos con el arancel. Recordamos que este triángulo que está acá es la pérdida debida a la distorsión en el consumo y este triangulito que está acá es la pérdida debida a la distorsión en la producción. Pongamos otra hipótesis. Puede ser que los importadores argentinos se comporten como un monopolio y entonces pueden comprar 500 unidades de cuotas a las empresas chinas a 100 pesos. ¿Sí? Los importadores de Argentina compran a las empresas chinas, que son muchísimas, que prácticamente ni se enteran que hay una cuota para esto en Argentina, y entonces estos importadores que se pusieron de acuerdo compran a las empresas chinas a 100 y se venden en el mercado nacional a 150. En ese caso, el efecto ingreso de la cuota se apropia totalmente por las empresas nacionales. De manera que este rectángulo, que es la renta de la cuota, también puede considerarse que es un efecto ingreso de los importadores o de las empresas nacionales.
Y en ese caso las pérdidas de peso muerto de la cuota son simplemente estos triangulitos que se ven celestes ahí. Y por último, el gobierno argentino también puede subastar o vender las licencias de importación a los importadores que estén interesados. Y en este caso, el Estado se puede apropiar de la renta de la cuota, quedando de nuevo el efecto neto o el efecto de peso muerto en estos dos triangulitos que tenemos ahí. En síntesis, los efectos de una cuota sobre el bienestar son los mismos que un arancel para los consumidores y para los productores. La diferencia es qué es lo que sucede con la renta de la cuota, con el efecto ingreso. Y eso depende de cómo se establezcan las relaciones comerciales entre las empresas exportadoras, las empresas importadoras y qué rol tenga el Estado en este proceso. Vamos a comparar ahora las cuotas y los aranceles. En principio, como veíamos hace un rato, uno podría pensar que es posible establecer una cuota que sea equivalente a un cierto nivel de arancel, en el sentido de que se importe la misma cantidad de unidades, por ejemplo, 500 unidades. Si ese fuera el caso, la única diferencia, como dijimos, es quién se apropia de la renta de la cuota. Pero pensemos que en la realidad estas curvas no se conocen perfectamente y además cambian continuamente. Por ejemplo, vamos a pensar qué pasa si la demanda nacional de estos bienes aumenta. Esto es lo que tienen graficado acá. La nueva demanda es la demanda verde y vemos que con un arancel, que es el gráfico de la izquierda, el precio al que se enfrentan los consumidores no varía, sigue siendo 150. Y el aumento en la demanda nacional es abastecido totalmente por las empresas extranjeras, ya que antes se importaba esto que está acá y ahora se importa además esto que está acá. Un arancel lo que hace entonces es fijar el precio y luego se importa todo lo que los consumidores quieran a ese precio. Es decir, de la demanda total a ese precio se resta lo que pueden abastecer los productores nacionales y todo el resto es importación. Con una cuota, en cambio, las importaciones solo pueden ser las que establecen la cuota, como por ejemplo 500 unidades. Esto implica que se fijan las cantidades importadas, se considera una oferta nueva como la celeste y el precio se establece tal como estamos acostumbrados, por la intersección de la demanda con esta nueva oferta nacional y extranjera conjunta. Eso implica que el precio sí puede variar, en este caso se puede ir hasta 180. Vemos entonces que en periodos de demanda creciente, una cuota protege más a los productores locales que un arancel y también perjudica más a los consumidores. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa si el precio internacional del bien tiende a disminuir? Por ejemplo, si el precio mundial disminuye hasta ese nivel. Si le aplicamos un arancel al nuevo precio mundial, ese es el precio que va a estar vigente en el mercado local. Este país va a poder importar todo lo que quiera a ese precio porque es un país chico. Y vemos entonces que el efecto de protección de un arancel, cuando el precio internacional disminuye, este efecto de protección también tiende a disminuir. Y sacan del mercado algunos productores nacionales que antes podían participar, que serían estos que están acá. Había productores que los costos le daban para vender a estos precios y ahora el precio disminuyó y tienen que salir del mercado. Por supuesto, si el precio internacional tiende a disminuir y la protección a los productores locales también, aumenta el beneficio para los consumidores. Por otro lado, si hubiera una cuota, vemos acá una disminución en el precio mundial, vemos que no afecta para nada, porque el punto de equilibrio en la cuota es la intersección de la demanda con la oferta nacional más la cuota. Por eso se dice que un arancel promueve más la competencia internacional y que utiliza los mecanismos de mercado. Por eso los países miembros de la OMC decidieron eliminar progresivamente las cuotas de importación reemplazándolas por aranceles, es decir, restricciones que afecten a los precios y no a las cantidades. Este proceso de reemplazar gradualmente las barreras no arancelarias por aranceles se llama tarificación. Les dejo algunas cuestiones para pensar, para graficar y para discutir entre ustedes. ¿Qué pasa
si se reduce la demanda nacional de este bien por una recesión económica? ¿Qué rol juega un arancel y qué rol juega la cuota? ¿Y cuál es la diferencia entre haber establecido una cuota y un arancel? Por otro lado, ¿qué pasa si se reduce la oferta nacional de máquinas? Por ejemplo, por aumento en los costos de producción. Y por último, ¿cuál de los dos instrumentos, aranceles o cuotas, promueven más conductas anticompetitivas o monopólicas en el país que lo aplica? Es decir, ¿en cuál de los dos casos se dan incentivos a los productores locales a fijar precios por encima del costo? Y por último vamos a analizar las cuotas arancelarias. Estas cuotas es un arancel en dos niveles. En este caso se tienen que establecer tres parámetros. Una cuota, una cantidad de unidades, en este caso podemos decir 1000 unidades por mes. Un arancel intracuota, es decir, un arancel que van a pagar esas 1000 unidades por mes. Y después, a diferencia de la cuota, no es que este país no puede importar más que 1000 unidades. Este país puede importar todas las unidades que quiera, pero pagando un arancel extra cuota, que es mucho mayor. Y en este caso lo hemos definido como de 35%. Entonces, las cuotas arancelarias es un arancel en dos niveles. Uno relativamente bajo para las unidades dentro de la cuota y uno relativamente alto para las unidades que quedan por fuera de la cuota. En principio, una cuota arancelaria da más acceso a un mercado que una cuota común, pero en la práctica lo que pasa es que el arancel extra cuota muchas veces es prohibitivo. Un arancel prohibitivo es uno que es tan elevado que no permite ningún tipo de importación más allá de esa cuota. En este caso serían 1000 unidades. Los invito a ustedes a graficar para la unidad anterior de aranceles cuál sería el caso de un arancel prohibitivo. Las cuotas arancelarias es un instrumento muy usado en la OMC. Como decíamos, la OMC quiere que los países reconviertan las barreras no arancelarias en arancelarias y entonces se considera que la cuota arancelaria es un instrumento apropiado para un periodo de transición. ¿Cómo se asigna o se administra la cuota? Una de las formas es asignación bajo demanda. Lo que se hace es, antes de que empiece el periodo de vigencia de la cuota, las empresas presentan la cantidad que quisieran importar. Y entonces, una vez que se tienen todas las demandas de todas las empresas, por ejemplo 800, en este caso no hay ningún problema, todas las empresas pueden importar. Si las demandas de las empresas suman, por ejemplo, 2000, se asignan las licencias de la cuota o el permiso para importar con el arancel intracuota de forma proporcional a las empresas de acuerdo a lo que fueron pidiendo. Otra forma de asignarlas es mediante la participación histórica en el mercado. Y también en este caso se pueden utilizar mecanismos de subasta. En esta clase hemos analizado las cuotas como una barrera no arancelaria, la hemos comparado con el arancel con relación a los efectos que tiene y analizamos las cuotas arancelarias, que básicamente es una combinación de cuotas con aranceles. En la clase que viene vamos a ver las restantes barreras no arancelarias.